radio. Acá vamos a ver. Ya estamos conectándonos en Facebook. Es una alegría nuevamente estar aquí en la casita y más alegres cuando se conectan ustedes, queridos amigos, familia, en ese crecimiento espiritual, en las cosas de Dios. Siempre si estamos en sintonía y estamos con esa coherencia, que hemos dicho esa palabrita, la vamos a guardar, coherencia. En este tiempo de Cuaresma tiene que ser una palabra que cada día la tenemos que vivir. Si hablamos que somos cristianos, católicos, de hueso colorado, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que confesarnos. Yo me acuerdo que el miércoles de ceniza, cuando uno impone la ceniza, se dicen dos cosas. Del polvo vienes y al polvo vas. Y el otro método de decir es conviértete y cree en el Evangelio. Son dos palabritas que se dicen el miércoles de ceniza. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión no es otra cosa que creerle a Jesús, que creer que la Biblia es palabra de Dios, que lo que está en la Biblia es Dios mismo, a través de los profetas en todos los tiempos que fueron escribiendo, y se hizo la Biblia, ¿no? Pero es palabra de Dios. Cuando convencemos de que es palabra de Dios, tenemos que creerla y vivirla, esa palabra de Dios. Por eso es que cuando tenemos que empezar a leer la Biblia, hay que persignarse y hay que encomendarse al Espíritu Santo, que nos ilumine nuestra mente para poder entender esa palabra, no como cualquier libro, no como cualquier palabra, sino como una palabra divina, ¿no? Entonces aquí encantado de estar al lado de mi esposa, feliz de compartir este caminar de las cosas de Dios, ¿verdad? Así es, hermanos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por estar en sintonía, ¿no? con la radio y con nosotros. Pues ustedes saben que nosotros aprendemos junto con ustedes y pues somos de la parroquia San John Newman, ¿verdad? Pertenecemos al grupo Apóstoles de la Palabra y pues estamos aquí para compartir con ustedes lo poquito pues que estamos aprendiendo, ¿no? Porque este es un camino de conversión. La conversión no se logra de un día para otro, sino que es un camino donde vamos cada día, ¿no? Tratando de ser mejores y pues de hacer todo lo mejor posible, ¿no? Para estar en gracia, digamos, ¿no? Con nuestro Creador. Bueno, el día de hoy que es marzo 15, ¿verdad? Vamos a ponernos antes que nada en la presencia del Señor. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Una Ave María y un Gloria. Por todas aquellas personas que están enfermas de cáncer o de cualquier otra enfermedad, que están postrados en una cama, en sus casas o en un hospital, por las personas también que están enfermas del alma, ¿verdad? Por las personas que están presas, para que pues el Señor, ¿no?, les ayude. Todas esas personas que están detrás de unas rejas o que también están presos, ¿no?, dentro de sus almas, ¿no?, porque no tienen esa libertad, ¿no? También pidamos por todas las personas que viven en el desamparo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, para que Dios tan misericordioso, ¿no?, pues esté siempre con ellos, ¿no? También por todas esas personas que ya se nos adelantaron, que dejaron esta vida terrenal y ya pasaron, ¿no?, al encuentro con nuestro Señor. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el día de hoy una oración al Espíritu Santo. Hoy 15 de marzo. Espíritu de benignidad, fortalécenos para que siempre busquemos y tratemos a todos con benevolencia sincera y rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad y dulzura. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, hoy es día de Santa María Luisa de Marillac. Vamos a leer un poquitito, ¿verdad? Ella fue, ¿cómo se dice? Discípula, ¿no? De San Vicente de Paúl y de San Francisco de Sales, si no me equivoco. Ella a la edad de 15 años trató de incorporarse, ¿no? O de que fuera, de que la recibiera, mejor dicho, ¿no? En una congregación, ¿no? De hermanas, pero como era una joven muy delicada de salud, no la aceptaron. Y su papá en esa edad también murió, entonces pues lo más rápido que pudieron, digamos, hacer con ella es que se casara. Pero a los 34, 35 años el esposo murió y entonces pues ella volvió, ¿verdad?, a buscar la forma de cómo entrar a una congregación de hermanas y fue aceptada, si no me equivoco, por San Vicente de Paúl. Él fue su maestro, por decirlo así, ¿no? Que la ayudó a ella y juntos pues formaron muchos conventos, ¿no? A la caridad y a todas esas ayudas, ¿no? Que San Vicente de Paúl formó en ese entonces. Y pues un día como hoy pues estamos celebrando a Santa María Luisa de Marillac. Y ya sabemos que los santos dejaron todo, dejaron riqueza, dejaron sus creencias. En ese entonces había otras creencias a veces, o a veces las obligaban a casarse a temprana edad y ellas daban, iluminadas por el Espíritu Santo, daban su vida entera, completa a Jesús, ¿no? Muchos casos han habido de santos que dejaban todas sus riquezas para ponerse a disposición, para poner todo, cuerpo, alma y espíritu a las obras de Dios, ¿no? Y sabemos que los santos son una luz que ilumina nuestro caminar. Si nosotros pensamos en esa luz, es una luz a seguir, ¿no? Es una luz a imitarla. Dios nos llama a ser santos. Santos cuando dejamos que el Espíritu Santo vaya usándonos, vaya haciendo el trabajo que debe hacer, ¿no? Dios no tiene brazos, tiene los tuyos, ¿no? Dios no tiene que directamente hablar, pero tiene a ti. Entonces nosotros, usted, en casa, papá, mamá, tenemos que ser ese portavoz de Dios, ¿no? Una palabra de aliento y siempre con el Espíritu Santo, ¿no? Acordémonos que el Espíritu Santo es, por eso dice santo, porque nos da ese impulso a aprender, a saborear,
a querer más de las cosas de Dios, ¿no? Las cosas divinas. También hay otro espíritu que no es santo, entonces ese está en otros lados, que quiere la destrucción de la iglesia, que tiene ese Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés. Entonces, muy importante, sí se mueve el Espíritu Santo en otros lados, el Espíritu, mejor dicho, pero no sabemos si es el Santo, porque eso es cuando el ser humano está haciendo ese caso, esa voz, decimos, ¿no? A ese Espíritu, pero si no es santo, no va a ir a favor de Dios, va a ir contra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y pues hoy vamos a compartir un tema que hemos hecho con mi esposa. Bueno, hemos tratado de escuchando prédicas de otros sacerdotes, tratamos de que pues lo que más o menos nos gusta, ¿no? O lo que la iglesia necesita a veces, ¿no? Porque lamentablemente nuestra iglesia católica es la única que es apaleada, parece una piñata que todo el mundo le da, los evangelistas, los pentecostales, los mormones, pero si usted se da cuenta, entre ellos no se dan nada, ni se hablan, ni protestan, ni nada, ¿no? Lo único es contra la iglesia católica, ¿no? Y vamos a tratar también ahora de ver cuándo ya empezó esa persecución, ¿no? Entonces pensamos que fue desde Constantino, y no, ya fue antes ya, ¿no? Entonces cuando ya estaba Saulo, entonces vamos a tratar de resolver todas esas incógnitas, o a veces son preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces el tema que hemos querido compartir es Cristo ama a la iglesia, ¿no? Los hermanos separados alguna vez dicen, no, pues Cristo ya, imagínense, Pedro lo negó 3 veces, Pedro lo negó, entonces ya vino luego Constantino, y pues la iglesia católica no, se va a destruir. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Pero queremos empezar con Efesios 5:29 para ver cuánto ama Jesús su iglesia, ¿no? Efesios 5:29. Así es que no olviden su libretita y su lapicero para que anoten, y más tarde en sus casas pues también vuelvan a releer, ¿no? Las citas bíblicas, porque ustedes saben que esta hora pasa rapidito. Entonces Efesios 5:29. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y dice, ¿no? Y nadie aborrece su cuerpo, y eso es verdad, ¿no? Uno trata de cuidarlo, y en este caso dice San Pablo a los Efesios, que está diciendo, hablando de Jesús, ¿no? Que él no aborrece su iglesia. Está diciendo, nadie aborrece su cuerpo, y al contrario, lo alimenta y lo cuida. Entonces, siempre lo ha cuidado, ¿no? Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Primero San Pablo está diciendo que nadie va a aborrecer su cuerpo, ¿no? Al contrario, dice en la segunda parte, la alimenta y la cuida, ¿no? Entonces, Dios a través de todos los tiempos siempre la ha alimentado y la cuida, ¿no? Entonces, cuando el cristiano sabe de que Cristo es la verdad, es la verdad y el camino, la verdad y la vida, si es el camino, tenemos que ir por ese caminar, ¿no? Tenemos que estar en ese caminar. Y si es la verdad, tenemos que creerle. Cuando dice Jesús allá en Mateo 16-18, cuando funda su iglesia, ¿no? Entonces hay gente que no le cree, no le gusta esa cita bíblica, ¿no? Mateo 16-18, hay gente que no, uno la lee y la relee, y hay gente que los separados mejor lee Hechos de los Apóstoles. O sea, yo no entiendo. ¿A qué viene eso, no? Vamos a leer Mateo 16-18, ¿no? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte
jamás la podrán vencer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Efesios Jesús está diciendo, ¿no? Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, la cuida. Aquí la iglesia de Jesús dice, Pedro pues me negó, falló, mintió, y mejor dicho, ya no hago mi iglesia ahí. No, Jesús continuó, ¿no? ¿Por qué? Porque eligió al primer papa, ¿no? Entonces la iglesia católica fue fundada sobre Pedro. En ese entonces le dice piedra, Kefas, ¿no? Que le cambió. Entonces fundó una iglesia, ¿no? No es que nadie la aborrece, dice. Jesús ya cuando vino Constantino dio el libre albedrío. ¿Y Jesús que la aborreció? No. Aquí en Efesios dice que la alimentó y la cuidó, ¿no? Entonces, cuando decimos aborrecer, creo que estamos malinterpretando, ¿no? Porque pues Jesús la alimenta y la cuida. No es que vino, los separados dicen, vino Constantino y ya la iglesia la destruyó, entonces los hermanos separados, para confundir al católico, nos dicen todas esas averías, ¿no? Entonces, lamentablemente en su culto ellos enseñan que 2 más 2 es 5. Y cuando usted le dice que 2 más 2 es 4, ellos tercos, y usted le dice que 2 más 2 son 4, y no, mi pastor me dijo que 2 más 2 son 5. Y usted le lee la cita bíblica y no puede ser así. Y te mandan a hacer otra cita, a leer otra cita bíblica. Entonces, ¿por qué? Porque están adiestrados, están como un robot. Lo que dice el pastor, eso es lo que es. 2 más 2 es 5. Y usted viene católico, que usted quiere que se salve el alma, usted agarra 2 naranjas y 2 naranjas y le da al hermano separado. Le dice, a ver, toma 2 y toma 2. Ahora juntarlas y suma. 1, 2, 3, 4. Que 2 más 2 es 4, ¿viste? Entonces, el hermano separado, ¿qué va a hacer? Va a ser descubierto, en este caso, el pastor, ¿no? Y eso es la tarea que nos ha dado Jesús. Cuando dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. En Marcos 16, 15, Jesús nos da esa. No es si quieren, vayan, la verdad, si están capacitados, vayan. O si les da la gana, vayan. No, es un mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo, dice, ¿no? Y hagan que todos sean mis discípulos, sin diferencia, sin distinción de raza. Entonces, ese es un mandato, por eso estamos aquí, ¿no? Así es, y vamos a terminar de leer, sí, la cita bíblica de Efesios 5, 29, ¿no? Del 29 hasta el 30 también. Como les decía, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, como Cristo, ¿no? Nosotros somos parte de Cristo, ¿verdad? Nadie odia su oreja, nadie odia su brazo, ¿verdad? Porque pues es parte del cuerpo, ¿no? Necesario. Entonces, Cristo aquí nos dice de que nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, Él nos ama, Él nos quiere, Él nos alimenta, Él nos cuida. Hay otra cita bíblica donde cuando Jesús, ¿no? Le dice a sus apóstoles que va a subir a Jerusalén y que ahí va a ser maltratado, va a ser crucificado, va a ser todo lo que va a pasar, ¿no? Y recordemos también de que es cuando Pedro se le arrima y le dice, ¿no? ¿No? O sea, como evitando de que él vaya, ¿no? Para Jerusalén y que no vaya a pasar con eso. Y es cuando Jesús lo para y le dice, cálmate, momento, aléjate, Satanás, ¿verdad? Porque le dice, tú como estás pensando, esas son cosas de los hombres, ¿no? No estás pensando, digamos, no está queriendo aceptar, ¿no? Lo que Dios tenía dispuesto, ¿no? Para Jesús y para nuestra salvación. Y no por eso dejó de seguir
digamos, Él amando y queriendo, alimentando y cuidando, ¿no? La iglesia, que somos todos nosotros. Sí, 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 ustedes, no sé si les ha pasado, alguna vez los hermanos, hay diferentes denominaciones de iglesias que ellos dicen, no, o sea, no es necesario, muchas veces me ha pasado y cuando uno no está preparado, la verdad uno no sabe qué refutar o qué decir, ¿no? Y muchas veces te dicen, no es necesaria la iglesia para salvarse, dicen, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ellos saben, los pastores, ellos sí saben de que la iglesia católica, cuando somos bautizados, en primer lugar, pertenece a esa iglesia que Cristo fundó. En segundo lugar, recibes el Espíritu Santo. Entonces, pero los que los siguen a los pastores dicen, no es necesaria la iglesia, ellos te dicen, ¿no? Entonces te confunden. Entonces, lamentablemente eso les enseña, ¿no? Y nosotros como católicos tenemos que ir a nuestra propia gente primero, a los católicos mismos, a tratar de enseñarlos, ¿no? O de lo poquito que sabemos, ¿no? Y hay gente que sabe más, pues hay que enseñarlos con caridad, ¿no? Con paciencia, porque pues no todos sabemos, hay que aprender más, pero lo poquito que sabemos hay que ir enseñándolo, ¿no? De a poquito, ¿no? Entonces, a ver si hay algún saludito. No. Sí, Oli Cardoso Vega dice bendiciones, saludos desde Bolivia de parte de tu hermano Víctor y Flia. La familia. O familia. O Flia, solo puso Flia. Y en el nuestro, perdón, por ahí decimos Flia. Isla González. Gracias, hermano. Xiomara Rodríguez. Xiomara se había perdido, ella es de Downtown, Alabama, hace años que yo la conocí. Xiomara, ella vive en Dakota. Xiomara Rodríguez. Manuel Vidana. José Armando López desde La Puerta, Texas. Manuel Francisco. Leo Flores, mi amiga de infancia desde Sonsonate, El Salvador. Dice feliz y bendecido día. Y Lady Vázquez. Hola, hermana Lady Vázquez, bendiciones, hermana. Gracias. Bendiciones en sus hogares. Gracias para todos y pues bendiciones, ¿no? Ahora vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículo 16. Quienes escucha a ustedes, me escucha a mí. Quienes rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo mismo, ¿no? Como venimos diciendo, ¿no? Que decimos, somos parte de la iglesia, somos ese cuerpo, ¿no? Que Cristo formó o formamos nosotros, ¿no? Entonces, si, como decía mi esposo, ¿no? Si hay pastores, ¿no? De que por ejemplo, cuando pues nosotros los católicos no estamos muy informados todavía, ¿no? Nos dicen unas cosas y entonces nosotros vamos diciendo sí, así como robot, diciendo todo, sí. Pero conforme vamos aprendiendo un poquito, entonces ya nosotros vamos viendo, ¿no? Que pues lo que ellos están diciendo son cosas que están equivocadas. Ya como aquí nos dice la palabra, ¿no? Del Señor, dice, a quienes escucha a ustedes, me escucha a mí. Quienes rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, si nosotros, si ellos, digamos, dicen, ¿no? De que la iglesia, o que no es necesario estar en una iglesia, ¿no? Para ser de Cristo, por decir así, o para pertenecer a Dios, no, pues están equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esas son, como diríamos, son pensamientos humanos, digamos, o leyes humanas, ¿verdad? Que quieren eso pues en beneficio de ellos propios, no de todos nosotros
que vaya en comunión, ¿no? Con Dios, con Jesús. Sí, es como la cita que le gusta a nuestro hermano José, al 7:21, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo que sigue es más interesante. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces Dios dijo, ¿no? Este es mi cuerpo que será entregado. Hagan esto en memoria mía. Es un mandato también. ¿Y quién la hace? ¿Quién la realiza desde hace 2000 años? Ininterrumpidamente, la Iglesia Católica, ¿no? Pero ahí los hermanos separados, aleluya, gloria a Dios, se llenan de palabras y todo, pero no hacen lo que Jesús manda. Entonces, sí, y algo importantísimo porque está diciendo mi esposo ahorita, ¿no? Por ejemplo, a los evangélicos, ellos no tienen, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la Eucaristía. No lo tienen. Entonces, pongámonos a pensar solamente en eso, ¿no? Que es una iglesia que es formada por hombres, ¿verdad? A ver si le preguntamos cuándo fue fundada, o ellos mismos les dicen, vengan, vamos a celebrar el 10º aniversario, el 25 aniversario, el 50 aniversario de nuestra iglesia, ya sea de los evangélicos o de los pentecostés o de los testigos de Jehová o de otras sectas que hay, ¿no? En cambio, nuestra iglesia pues ya tiene ya 2000 años, digamos, ¿no? Que es la que Jesús, la que Cristo fundó. Y Él se fue, digamos, a sentar, ¿no? A la derecha del Padre. Y Él se quedó aquí en un pedacito de pan, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer para adorar a esa divinidad, ¿no? Lo cual no lo encontramos con los evangélicos, no lo encontramos con los pentecostés, ni con los testigos de Jehová, ni con ninguna otra de las sectas. Sí, y la cita bíblica esta dice, ¿no? Lucas 10:16, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí, está recalcando, ¿no? O sea, ese mandato que nos dio a todo cristiano, otra cosa, ¿no? Cristiano católico. Cristo es porque somos seguidores de Cristo, ¿no? No cristiano evangelista, no. El cristiano es el que sigue a Cristo, ¿no? Y dice Jesús, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces los hermanos separados, cada vez que nosotros, los católicos, vamos a decirles algo y ellos no creen, lamentablemente no creen, ¿no? Entonces es cosa de que ellos solo creen lo que ellos dicen, ¿no? Lamentablemente. Y pues como veíamos en Efesios 5:29, Cristo la sigue cuidando y la alimenta, dice, ¿no? Sí, a pesar de todos nuestros pecados y de todo lo que siempre seguimos haciendo hasta el día de hoy. Había también antes, ¿no? Persecución, donde había gente que moría, y todavía pues existe eso, ¿no? Pero pues había tanta persecución y tanta cosa, ¿no? Como decía mi esposo, que siempre le están dando palo a la iglesia, ¿no? Que por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque no quieren que la iglesia sobreviva. Pero pues ya leímos también, ¿no? Un capítulo de la Biblia donde dice, ¿no? Que esto llegará hasta los fines, digamos, de... Sí, a ver, leeremos Mateo 28:20, vamos a leer, porque hay gente que todavía habla y dicen, no, la Iglesia Católica ya se acabó, ya se está acabando, los papas y los laicos, dice, ya no estudian, no leen la Biblia, y los sacerdotes, entonces piensan, hay que decirle, no es doctrina católica en primer lugar.
Luego la persecución no es desde Constantino, no, eso ya ha habido. Por eso que Jesús dijo, ¿no? Ni los poderes del infierno la podrán destruir, ¿no? Vamos a ver 28:20 y adelante. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No dijo, yo voy a estar con ustedes hasta que se porten bien. Ya cuando se porten mal, cuando empiecen a pecar, yo ya me quito, ya no más. No, Jesús está diciendo hasta el fin de los tiempos, o sea, eso hasta la eternidad, ¿no? Ni los poderes del infierno la podrán destruir. Entonces hay gente que piensa que ha habido desde entonces, ¿no? Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver 8:1. sí, 8:1, vamos a ver desde qué época ya había persecuciones, ¿no? Aún nos acordamos de tal, ¿no? A Esteban cómo lo apedrearon, ¿no? Fue el primer mártir, ¿no? Sí, Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, estamos viendo desde entonces, Jesús ya sabía que iba a haber persecución, ¿no? Ya luego vamos a ver más adelante, cuando le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Entonces, aquí está diciendo, Saulo estaba allí y aprobaba. Acordémonos que Saulo perseguía, ¿no?, a los cristianos de entonces. Aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución de los apóstoles. Todavía, en ese entonces todavía no se llamaban cristianos, ¿no? Los seguidores de Jesús, ¿no? Los apóstoles. Entonces dice, Saulo estaba allí y aprobaba, él estaba de acuerdo, el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jesús. Entonces no vengamos ahora a decir, desde que vino Constantino ya destruyó todas las aberraciones que hacían los sacerdotes, los diáconos, los apóstoles, y ahora fundó otra iglesia. No, no es así. Desde entonces ya Jesús sabía de que iba a haber esos tipos de persecuciones, ¿no? Y si nos acordamos, Esteban fue el primer mártir, ¿no?, que fue asesinado a piedras, ¿no?, a pedras. Entonces, Sí. Hechos 9, 3, ¿verdad? sí, entonces vamos a ver desde cuándo fue eso seguía, ¿no?, continuaba la persecución. Sí, y sabemos, ¿no?, que Saulo era un perseguidor, ¿no?, de los cristianos, ¿no? Y fue cuando, vamos a leer desde el capítulo 1 para que más o menos, pues si tienen más tiempo, más noche, lo pueden leer también. Dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? Entonces, a la iglesia, ¿no?, a Jesús. Él está diciendo, yo soy. Cuando él pregunta, ¿no?, ¿quién eres tú, Señor?, le dice, y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Entonces ya había esa persecución contra la Iglesia Católica, ¿no? Y es la que siempre va a haber. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, como dicen muchas sectas, muchos grupos de denominaciones, cuando yo era católico yo bebía, cuando yo era católico, ahora que soy evangelista ya no bebo, ya no pego a mi mujer. O sea, no sé dónde dice que cambiar de religión te hace dejar el licor, te hace dejar ser agresivo, no sé en qué parte de la Biblia dirá eso, pero ellos dicen, ¿no?, de que cuando era yo esto, yo hacía esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese parece un disco rayado y parece que se repite lo mismo, ¿no? Hay gente que, si sabemos que allá en Primera de Pedro 2:16, vendrán muchos pastores, dicen, ¿no?, ya se irán también, dicen, ¿no?, pero en realidad nunca fueron de los nuestros, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estaban más para allá que para acá, ¿no? Vendrán muchos a hablarte del otro evangelio, dicen, ¿no? Entonces, salud. Un saludito. Un saludito, ¿sabes? Sí. La hermana, Lady Vázquez, por la última, no, Griselda González Vázquez. Dice Lady, bendiciones hermanos locutores. Ella también puede ser locutora para que no viene. Y la hermana Oli Cardoso dice, besitos, tía Araceli, muy linda la transmisión. Solo para ti, Araceli, besitos para ti. Solo para mí. Oli, manda 3 besitos, ¿ok? ¿Sabes? Para José, para Yuri y para mí. Solo para ti, Araceli, los demás no. Bueno, vamos a leer ahora. Saludos a todos los hermanos de bendiciones. 12, 47, 48. Juan, Primero vamos a ver desde que 11:26. Hechos 11:26, ok. Entonces ya estamos viendo, ¿no?, de que ya había persecución de la Iglesia Católica, ¿no? Pero Jesús ya promete, las promesas de Jesús se cumplen y se van a cumplir. No dijo hasta que se porten bien voy a seguir con ustedes, mientras no ya me voy, o hasta que venga Constantino y dé el nuevo culto. No. Eso es mentira, ¿no? Hechos, ¿qué, perdón? Hechos de los 11:26. Apóstoles 11:26, ¿no? 11:26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí estamos viendo en que hace 2000 años, ¿no? Aquí dice, apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero. Instruyó a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ahora, si nos preguntamos así, ya haciendo un análisis, ¿no?, o simplemente con las cabecitas nuestras, ¿para ese entonces ya había evangelistas? No, ¿verdad? ¿Ya había mormones? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dicen ellos nosotros somos los cristianos, ¿no? Entonces, para saber eso hay que leer la Biblia, hay que informarse, ¿no? A veces, no, los católicos bautizan a los pequeñitos y no nos damos la tarea que dónde dice eso, ¿no? Y el bautizo de Juan, ese es el que vale a los 30, 33 años. Y es sumergirse en un río. Y el católico que no sabemos, es cierto, es cierto. Nosotros somos los cristianos. Sí. Entonces nos van robando todas nuestras creencias, lo que en realidad somos. Bien, están robando de lo original para lo que ellos quieren que los demás entiendan, ¿no?
ya en 1520 la apostasía ya comenzaron a renegar de la iglesia las horas. Entonces ya empezaron a renegar de la iglesia, ¿no? ¿Qué es la apostasía? Es la renegar de la fe, ¿no? Entonces aquí en Antioquía fue la primera vez que se escuchó la palabra cristiano. Para eso estaban los evangelistas, no. Entonces hay que tener un sentido común, ¿no? Entonces hay que aprender y hay que leer de a poquito, ¿no? Es obvio que no somos teólogos, no somos, pero ya vamos leyendo y descubriendo, ¿no? De que ya podemos defendernos un poquito de las cosas que hablan los hermanos separados, ¿no? Y eso papá y mamá tenemos que tratar de aprender cositas así, ¿no? Y si no se me queda en la cabecita, pues tengo que anotarlo. Entonces, porque hay gente que repite, ¿no? No, los católicos son idólatras. Y no saben en realidad qué es idolatría, ¿no? Entonces, los cristianos, los católicos creen en imágenes. Y entonces, pero nos damos a la tarea de escudriñar, ¿no? De ver, ¿no? Simplemente nos vamos a otra iglesia pensando que ahí está la verdad y lamentablemente nos vamos a la oscuridad, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes de que sí, tenemos que estar, como dicen, con los ojos abiertos, con las orejas abiertas, y todo abierto, porque pues el lobo anda ahí, ¿no? Y la cita bíblica que dice que anda, ¿cómo es que dice, hermano? Que se me olvida la cita bíblica. Cuando el demonio, dóciles como palomas, pero cuando el demonio anda suelto. Sí, cuando el león anda rondando, ¿no? Sí, que anda rondando, ¿no? Para tratar de agarrar a su presa ahí, a la que esté más débil, por decirlo así. Entonces dejemos de estar débiles y tenemos que estar chispas, ¿verdad? Dice tu sobrina que también besitos para ti. Bueno, para Yuri. Bueno, tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y con todo. Que sea con esa vibra, ¿no? Para tratar de detectar al enemigo, que no nos vaya a envolver así, ¿no? Con sus cosas, y que pues nos dejemos llevar por lo que dicen nada más. Por eso tenemos que informarnos con la palabra, ¿no? Tratar de ir nosotros mismos cada vez tratando de aprender un poco, ¿no? Para así pues no dejarnos engañar. Aquí se pueden anotar esta cita bíblica que decía mi esposa, primera de Pedro 5, 8. Sean sobrios, estén despiertos, no se emborrachen, sean sobrios, estén siempre pilas en el cerebro y estén vigilantes día y noche, porque su enemigo, dice, el diablo ronda como león rugiente, buscando a quienes devorar. Entonces hay que estar pilas, porque el diablo está como el león rugiente desde que amanece, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pero si pues el diablo está allá y yo acá. El diablo quiere que usted vea más televisión y está contento. El diablo quiere que usted cada fin de semana vaya a las fiestas aquí, ya llega viernes y el cuerpo lo sabe y el diablo se pone contento. ¿Por qué? Porque el diablo lo quiere tener allá, en la oscuridad. Nos quiere tener allá. A todos, ¿no? Yo creo. Quiere tenernos lejos, porque pues mientras más lejos estemos cerca del demonio, ¿verdad? Estamos más lejos de Dios y entonces somos presas fáciles, somos presas que caemos rápidamente. Y pues eso lo hace feliz al demonio y entristece a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de Él. ¿Verdad? Y el diablo que hace a la iglesia la aborrece, ¿no? Vamos a ver en qué hay otra cita bíblica por ahí. De Lucas 22:31. Lucas 22:31. 22:31.
Entonces el diablo aborrece, ¿no? ¿Por qué? Porque él nunca más va a estar en presencia del Señor. Y como él no va a estar, entonces tampoco quieren que los hijos de Dios, de la luz, estén, ¿no? Los hijos de la luz somos los cristianos que seguimos a Cristo, ¿no? Vamos a ver Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Bueno, entonces sí. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí dice, no, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso. Hoy en día hay gente que nos apalea, como decíamos desde un principio, ¿no? A la Iglesia Católica. Y Satanás ha perdido permiso para sacudir a ustedes. ¿A quiénes? A los apóstoles, ¿no? Para que su fe, como dice, ¿no? Cuando venga. Pero yo he rogado por ti. ¿Por quién rogó? Por Pedro. ¿Quién fue Pedro? El primer papa, ¿no? Entonces, no porque lo negó 3 veces, Pedro dijo, no, la verdad es que yo mejor no voy a fundar. No, la Iglesia Católica es no solo de santos, sino también de nosotros, pecadores. Jesús vino a salvar a los, como dice, ¿no? Jesús no solo vine a salvar a los enfermos. ¿Que el sano va a ir al médico? No. El sano tiene que ir a buscar a Jesús, ¿no? O sea, que Jesús no viene por los sanos, sino que Él viene por los enfermos, claro, para curarnos. Exacto, no viene porque pues Jesús varias veces dice, ¿no? Yo vengo por los que necesitan. Los que necesitan, ¿no? Entonces, y lo importante aquí que nos dice, pues, ¿no? Tanto como lo dijimos desde el principio hasta como ahorita, ¿no? Que nos están diciendo aquí la palabra, ¿no? Que a pesar de todas las caídas o de todos los pecados o de todas las cosas que hagamos malas, siempre, siempre está ahí el Señor, ahí está Dios, ¿no? Alimentándonos, cuidándonos. Aunque caigamos, pero si nosotros estamos dispuestos, ¿no? A levantarnos, levantar nuestra mirada y decir, voy a levantarme y decir a Dios, ¿no? Perdóname, voy a levantarme. Ahí está Él, ¿no? Con su mano estirada para recogernos. Sí, y pensamos, los seguidores de los pastores, lamentablemente, son engañados, o sea, no son gente que nosotros tenemos que criticar, no estamos criticando en primer lugar, simplemente son gente que han sido engañadas, ¿no? Como nosotros, si no leemos la Biblia nos van a engañar también, ¿no? Pero entonces vamos a ver en Juan, vamos a ver qué es en verdad 12:47, ¿no? ¿Qué les pasa a los que engañan al prójimo, ¿no? Porque con engaños ya les van a quitar el diezmo y van creciendo, ¿no? Sí. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera parte está clara, ¿no? Dice, si alguno escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo. Y recalca Jesús, ¿no? Porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero lo segundo, el 48, es el que debería de tenernos en pendiente, ¿no? Porque aquí dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, o sea, el que te dice, te tacha de mentiroso, ya tiene quien lo juzgue. ¿Y quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día.
Y nuestro trabajo como cristianos católicos tenemos que ir a evangelizar. Entonces tenemos que ir a abrir los ojos, ¿no?, a los demás. Con lo poquito que sabemos, no tenemos que ser teólogos, ya he dicho, ¿no? Lo poquito que sabemos, hay gente que está confundida y usted con dos, o sea, Mateo 16, 18 o Marcos 16, 15 o Gálatas 1, 6, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Son citas bíblicas que tenemos poquitas, pero si las sabe interpretar y las sabe decir a su debido tiempo, uno puede ayudar al prójimo, ¿no? Entonces esa es nuestra obligación como cristianos bautizados, ¿no? Y hay gente que ya se ha ido a otra iglesia, pero se han bautizado en la iglesia. No hay una comunión que se desbautice. Usted siempre va a ser católico aunque esté en otra iglesia, aunque esté en otra secta, aunque no hay otro sacramento que diga se desbautiza. No existe eso. Entonces usted siempre va a ser católico aunque esté en otra secta, pero está confundido, ¿no? Pero tenemos que ser abiertos a la palabra. Como decía Jesús, ¿no? Dice, quien a ustedes les recibe, a mí me recibe. Y está aquí en la Biblia, no estamos diciendo nosotros, ¿no? La Biblia es la que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tomar nuestro estado de ser cristianos, representantes de Cristo, un poquito cada vez más en serio. Y en esta Cuaresma tenemos que comprometernos con Jesús, con Dios, con su iglesia, de tratar de evangelizar al hermano, ¿no? Enseñar al que no sabe, dice, ¿no? Los mandamientos de la Iglesia Católica. Entonces tenemos que tratar de hacer que el hermano, el prójimo, aprenda también, ¿no? Sí. En este tiempo de Cuaresma, pues les recomendamos, ¿no? Ya que nos estamos profundizando, digamos, o tratando, ¿no?, de ir en el camino de Dios, ¿no? Tratar en este tiempo de Cuaresma, no faltar los viernes a los viacrucis en las iglesias, tanto aquí en los Estados Unidos como en los países nuestros se hacen los viacrucis. Así es que tratemos de asistir a esos viacrucis, dejemos de andar en las cosas del mundo y concentrémonos más en las cosas de Dios, porque eso es lo que nos va a dar esa felicidad y nos va a permitir estar, ¿no?, cara a cara con el Señor, cuando pues ya nosotros dejemos esta vida, ¿no?, esta vida terrenal. Tratar de mantenernos en oración, tratar de hacer ayuno, tratar de dar limosna o hacer obras de caridad en este tiempo de Cuaresma. Y pues recordemos que no solamente en el tiempo de Cuaresma, tratar de hacerlo como parte de nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que nosotros hacer, ¿no? Como cristianos, como católicos, tratar de estar en las cosas de Dios. Ya pues tenemos que dejar, como dicen, las cosas del mundo y pues tratar de estar en esto, ¿no? Pues ir a los viacrucis, ¿no? Y pues estar en todas las cosas que ahorita se celebran, ¿no?, en Cuaresma. Sí, Cuaresma es un tiempo en el cual nosotros tenemos que, otra vez, ¿no?, como cuando es en Navidad, antes de que nazca el niño Jesús, hoy Cuaresma es un caminar de sufrimiento, es un caminar muy religioso, debería ser. En otros países no se pone la radio, no se juega con pelota los viernes, son cosas que tal vez han sido creencias, ¿no?, pero hasta cierto punto debería ser algo sublime, un respeto con Jesús, ¿no?, porque Él prácticamente cargó con todos nuestros pecados, de usted, mío y de toda la humanidad, ¿no? Y es ¿cómo se llama? Su nombre, Vía Crucis, ¿no? Es un caminar con Jesús. ¿Hacia qué caminar? Hacia la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? La resurrección, ¿no?
Porque diría San Pablo, si no hubiese resurrección, vana sería nuestra fe, ¿no? Pero Jesús sí resucitó. Entonces, este tiempo de Cuaresma es creerle al Evangelio. A veces no creemos ni lo que rezamos. Nos sentimos huérfanos. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, no somos huérfanos. Y cuando rezamos a la Virgen María, también, ¿no? Nuestra Virgen nos cuida, intercede por cada uno de nosotros. Tenemos madre, entonces espiritual, ¿no? Entonces somos y tenemos que caminar en ese caminar que la Iglesia nos invita. Así es que hay que ponernos, como dicen, a pilas puestas, ¿verdad? Participar en los viacrucis, allá en los países de uno y aquí en los Estados Unidos, buscar la iglesia, ir a las misas, a los viacrucis y tratar de estar en todas esas actividades, ¿no? Que nos ayudan espiritualmente en estos tiempos, ¿verdad? Porque pues ya eso de la pandemia, ya dejémoslo eso a un lado, eso es pretexto, porque ya podemos ir a cualquier lado, pues si nos requieren máscara, que tengamos que tenerla puesta, pues hay que usarla, pero sí podemos ir a hacer presencia, ¿no? En la iglesia, en las misas, tratar de ir a las confesiones, a los retiros. Hay muchas iglesias y en muchos lugares que en estos tiempos hacen retiros, ¿no? Hay confesiones y pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y estas lecturas del Evangelio de esta temporada siempre son de arrepentimiento, ¿no? Y Jesús dice, si tus pecados son tan rojos como la sangre, yo te los voy a perdonar y serán tan blancos como la nieve, ¿no? Jesús siempre está esperándonos para darnos la absolución a través del sacerdote, ¿no? Sí. Y el maligno dice, no, pero si tú no tienes pecados, tú eres una persona buena, no es suficiente ser bueno. Entonces hay que ir a la confesión. Sí, y aparte pues de las personas que están haciendo los rosarios también, pues también hay que, como dice, el alma no tiene pies, ¿verdad? Es tu cuerpo que tú vas a venir y vas a caminar, vas a llevar esa almita a la iglesia a escuchar la palabra. No es lo mismo de quedarse solamente en la casa rezando el rosario. Sí, muy bueno rezar el rosario, porque estamos dedicando ese rosario a nuestra madre, ¿no? Por algún ofrecimiento o agradecimiento que tengamos. Pero también tenemos que ir a misa, a escuchar la palabra, a hacer presencia ahí. Y pues es solamente, pues eso, ¿no? Invitarlos. Dígale, hermana, dígale. Y bueno, yo creo que ya es hora de despedirnos, porque ya esta hora se va rápido y... Últimos saludos, Gerardo Aguilar de Indiana. No, el padrino. El padrino creyente reconciliado y Eli Santiago. Gracias. Muchas gracias. Y pues dígale, eso. Hermana, dígale. Hermana, hay tantas cosas bonitas como el rosario, rezarlo todos los días, sí, pero también hay que ir al Santísimo, como les digo. Si uno no tiene palabras que decir en el Santísimo, con que solo uno esté ahí contemplándolo, adorándolo, él ya sabe las necesidades que tenemos. Pero esa alma necesita esos piececitos, no solamente estar sentados en la comunidad, en la comodidad de nuestras casas, ¿no? Sí. Hay que hacer también un pequeño sacrificio de levantarse y de ir a los corazones de Jesús y María, todas esas cosas. Si supieran tantas cosas que hay y que uno se pierde, la verdad. Y hay veces uno va cansado, nosotros le decimos, nosotros a veces vamos cansados de trabajar todo el día y vamos y ya cuando termina toda esa noche venimos como que si nos han inyectado y ya pues más livianito se siente uno. Sí, y porque todo. El alma se regocija en el Señor. Y sirve de ejemplo, escalera para otro. Sí. Fuimos creados por Dios para amar a Dios. Y pues lo que nos el primer propósito de Dios es para que seamos felices. Pero como felices no en lo que el mundo nos manda a ser felices, sino en lo que Dios, el amor, Dios es amor, dice, no pasará de moda, porque Dios es amor. Invitar a todas esas personas también que no se han bautizado, que no han recibido el sacramento de la comunión,
¿verdad? También motivarlos para eso, para que lo hagan, no esperen 15, 20, 30 años, Amén. ¿verdad? Porque pues no sabemos, hoy estamos aquí riéndonos y qué sé yo haciendo, mañana no sabemos si vamos a amanecer o no. Entonces tenemos que estar despiertos. Se Y les hagamos nuestra agradece. oración y gracias. Se les agradece de corazón, que Dios los siga iluminando. Mañana el hermano Mañana el José, hermano José, no lo de olviden. 5 a 6, nuestra oración de despedida. Dios, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Buenas tardes, buenas noches. Bendiciones a Muchas todos. bendiciones. Gracias a Gracias. todos. También los que escucharon a través de Radio Apóstol USA, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Dios los Recuerden, siga No olviden mañana sintonizar al hermano José a las 5 de a la las tarde. 5, de 5 a 6. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.